Brenda, Hola. gracias por estar acá, por esta entrevista con Iowa Literaria. Estás en Iowa City, estás con nosotros siendo profesora de nosotros este semestre y pues vamos a conversar un poco del proceso creativo, de cómo ha sido la experiencia acá y pues es un placer que estemos conversando. Para mí es un placer hablar contigo y con todo el grupo de Iowa. Quería preguntarte, bueno, estás en Iowa, has vivido aquí 4 meses, pero ya habías venido porque habías estado en el IWP. ¿Qué ha significado Iowa para vos? ¿Cómo has encontrado esta ciudad? Hace unos meses escribí el prólogo para como la edición de conmemoración del libro de la tumba de José Agustín, que se escribió en 1982 y que habla de Iowa, se llama Ciudades Desiertas. Y en el prólogo yo escribí como que José Agustín me había dejado ahí como algo pendiente, como diciendo, ahí te dejo las ciudades desiertas y a ver qué haces tú con ellas. Y yo creo que para mí Iowa ha sido como un reto como escritora. Nunca había tenido la oportunidad de escribir en tanto silencio y con un tiempo, digamos, exclusivamente mío, y eso ha sido un cambio de chip en mi forma de vivir el mundo, literalmente, ¿no? Es decir, a partir de ahora ya no me voy a permitir que la ciudad en sí misma me interrumpa cuando esté en un proceso creativo, ¿no? Ahora entiendo que realmente cuando hay un silencio y empiezas a escuchar un medio ambiente tan distinto al urbano, piensas de una forma distinta, vives de forma distinta y respiras de forma distinta. Entonces, para mí Iowa es el lugar en el que he cambiado mi vida como persona, pero también como mi forma de concebir el proceso, y yo insisto, siempre se lo debo a José Agustín y a todas las personas que lo han hecho posible, que han sido un montón, ¿no? Pero yo creo que realmente José Agustín me dejó ahí como, a ver qué haces tú con Iowa, a ver si me sale bien lo que quiero hacer con Iowa. Cuando dices a ver si me sale bien, ¿piensas escribir de Iowa? Sí, en algún momento. Yo me enamoré del río, ¿no? Yo crecí al lado de una cosa que le llamaban río, pero era un río contaminado, y luego ya con una pareja aprendí el significado del río europeo, que no es el mismo significado que lo que yo he encontrado aquí en Iowa, y me parece que hay algo del río, hay algo sí, como de lo que me está diciendo el agua, digamos, que camina y tiene su propio camino, pero no es como, digamos, no hay una marea. Me ha resultado una metáfora interesante. Sí, por supuesto que voy a escribir de Iowa. ¿Y cuál es la diferencia entre esos ríos? Entre el río europeo sí. Y, por ejemplo, el río... Mira, voy a partir del río al lado que yo crecí. El río al lado del que yo crecí olía horrible, ¿no? Cuando las empresas tiraban ahí sus desechos, y nunca fue un motivo ni de orgullo ni de satisfacción. Y claro, en Europa para mí era importante porque era el río Guadalquivir, que es el río histórico ese donde llegaba todo el oro de América, ¿no? Y entender como la complejidad económica y política de un río que ahora mismo sirve para alimentar una ciudad como es Sevilla ha sido muy contrastante, en tanto que aquí el río de Iowa termina en el Mississippi, ¿no? Pero me han contado cosas espeluznantes del río de Iowa, ¿no? O sea, hay como mucha contaminación, el agua tiene como muchos problemas, es parte del problema cancerígeno de esta ciudad, ¿no? O sea, tiene como algo ahí que está para mí como latiendo y que habla mucho de, digamos, de la forma de vivir norteamericana, en el sentido de no me parece casual que sea este río que cruza hasta el Mississippi, no me parece casual que aquí haya como tanto maíz transgénico y lo que implica eso para mi país, pero tampoco me parece casual que haya como tantas enfermedades en tanto el río. Y además me parece muy importante que Iowa City sea el lugar en el que hay estudios muy importantes sobre cómo la economía estadounidense puede caerse o no, ¿no? Y empieza en Iowa y me parece muy curioso. Y además han escrito novelas increíbles sobre Iowa, así que... Es muy lindo porque, digamos que hay que explicar que el río, digamos que hay un recorrido y uno puede caminar y tomar como ir caminando por ese río, y es silencioso. Es silencioso. Y creo que ya me habías hablado un poco del silencio, o nos habías hablado en clase del silencio.
y creo que quisiera que ampliáramos lo del silencio, sobre todo porque no sé si, ya me acordé, porque habías dicho que ese silencio te había dejado escuchar otras cosas, sí, o poner atención a otras cosas, y porque pues vos venís de México, yo vengo de Colombia y sabemos lo que significa, supongo por ser de este otro lado del mundo, como que el ruido, ¿cierto? Sí. Entonces, pero me acuerdo muy bien que lo dijiste, creo que fue en clase, sobre lo que te permitía el silencio, que era escuchar quizá o prestar atención a otras cosas. Sí, o sea, sí, definitivamente Ciudad de México, que es una de las ciudades más ruidosas del mundo, contrasta incluso en el lugar donde ahora tengo como mi vida hecha, que es Madrid, en donde también hay un silencio, digamos, impuesto socialmente, ¿no? Hay ruido urbano, pero nunca vamos a escuchar el ruido latinoamericano. Y eso lo trabajé en Ceniza en la Boca, justamente con la construcción del personaje de Diego, y como además Diego y la hermana, que son personas que se van de México a Madrid, dicen en algún momento: extraño el ruido, extraño la música, extraño como eso que tenemos en México y en América Latina de sentir la música incluso que retumbe en las paredes, ¿no? Y aquí el silencio retumba en las paredes, ¿no? Hay un momento en el que yo he identificado a qué hora pasa el tren, a qué hora las ventanas van a empezar a hacer ruido por el viento, a qué hora las hojas van a chocar con las ventanas, ¿no? O sea, es decir, creo que realmente la primera vez que estoy como tan cercana a la naturaleza de una forma tan consciente, y eso también me ha hecho ver la forma en la que los seres humanos se pueden relacionar dependiendo del lugar en el que están habitando, ¿no? Y ahí contrasto algo que me gusta mucho de lo que nos has dicho y repetido, es como la música es tan importante para vos. Y quisiera que habláramos de eso porque creo que tiene que ver un poco con un mensaje de obsesionarse con algo. Entonces, en Ceniza en la Boca vos te obsesionaste, esto lo has dicho varias veces, sí, pero creo que es muy importante repetirlo porque te obsesionaste con Vampire Weekends y tenías como un pedacito de canción que escuchabas y escuchabas y escuchabas, sí, y escuchabas y escuchabas. Pero más allá de eso, lo que quisiera que habláramos es que yo sí siento que una de las cosas que nos has tratado como de enseñar o de decir o de repetirnos es como la importancia de ciertas obsesiones a la hora de escribir. Sí, yo creo que aprendí lo de la obsesión en el trabajo literario cuando leía a Milan Kundera, que es uno de los autores que más me marcaron cuando fui joven. Milan Kundera... Todavía es joven. Bueno, pero imagínate, cuando tenía como 2 años. Milan Kundera está obsesionado con la vida en sí misma, ¿no? Eso lo refleja muy bien en La insoportable levedad del ser y en La inmortalidad, pero también en su primera novela, que es La broma. Y me voy a enfocar justamente en La broma, que se me vino a la mente. O sea, hay una obsesión del personaje en algo que le sucedió en su espacio de trabajo y en su espacio político. Él termina en la cárcel por decisiones políticas dentro del sistema en el que él estaba viviendo, y él se obsesiona como por 20 años por un suceso que afuera de él es totalmente insignificante, ¿no? A nadie le importa lo que pasó, a nadie le importa la broma que él hizo, que terminó que estuviera en la cárcel, pero cuando él sale y se enfrenta al mundo real se da cuenta que su obsesión ni le importa a nadie, que ya es anacrónica, que ya hay una levedad en esa obsesión que él dice: pero si esto ha marcado mi vida, ¿no? Y a mí me parece que eso lo repite en La insoportable levedad del ser, lo repite en La inmortalidad, lo repite en La vida, o sea, lo repite siempre, ¿no? La obsesión de sus personajes por fijarse en los pequeños detalles que para todas las demás personas podrían ser como: y movió el teléfono y se cayó y se rompió, y lo que podría significar para esa persona a la que se le cayó el teléfono, pues tener que pagar otro, tener que ir a una tienda para reconfigurarlo, etcétera. Esa obsesión como por fijarse que son las cosas más insignificantes lo que realmente le pueden cambiar la vida a una persona, me parece como que es importante a la hora de estar escribiendo literatura, porque los grandes temas para mí personalmente son los grandes temas de los hombres, y a mí no me interesa narrar como ni las guerras, ni el poder, ni las decisiones políticas, ni las decisiones de si
nada, no me interesa nada de ese mundo. Sé que nos afecta directamente como ciudadanas, pero en la literatura lo que realmente hace que tú te enganches con una historia, que tú puedas ver la condición humana en realidad, son esas pequeñas obsesiones y en ese sentido recojo rapidísimo lo de mi obsesión con Vampire Weekend, porque, o sea, yo recuerdo que fue que justamente yo estaba acostumbrada a un tipo de música de Vampire Weekend que cuando me cambiaron la jugada fue como, no, o sea, como, no, esto me gusta a mí y necesito que siga teniendo como esta armonía, y el grupo cambió justo en esa canción y me obsesionó tratar de entender por qué en su proceso creativo, ¿no? Y ellos realmente no hablan mucho de esta canción, pero es una canción que habla de política, es una canción que mete ritmos, digamos, totalmente contemporáneos, pero hay un palmeo, pero hay como toda una historia de religión, de política, de posicionamiento como una persona que es Raquel, que como es un judío que comprende lo que pasa en el mundo, que realmente yo decía, ¿cómo puede él transmitir algo que es como tan relevante geopolíticamente en una canción que además se baila, ¿no? Y yo cuando empecé a escribir Ceniza en la boca no quería hacer una canción que se bailara en absoluto, ni siquiera hacer escribir canciones ni de historias alegres que tengan como alegría, pero había algo de como ese sentimiento de contradicción en donde puedes hablar de algo horrible con algo alegre. Me tenía pensando desde que empecé a escribir la historia hasta que la terminé, y todavía lo sigo pensando, ¿no? Como si un día me encuentro a Raquel y le quiero preguntar, ¿cómo haces para que cosas que a mí me parecen relevantes políticamente para ti sean un juego a la hora de componerlas con notas musicales, ¿no? Y ahí pensaba, no sé si voy a hacer esta pregunta bien, pero si esos son los temas de los hombres, entonces ¿cuáles son los temas de las mujeres? De las mujeres. Yo creo que, o sea, no sé si son los temas de los hombres y las mujeres como con esa dicotomía tan fuerte, pero yo estoy como muy obsesionada con la forma en la que Agatha Christie vio la vida y la plasmó en la literatura. Y la historia de Agatha Christie es la persona de una mujer que tuvo que emigrar por decisión de su pareja, ¿no? Tuvieron que salir exiliados de su país porque estaban en contra del gobierno político que existía en ese momento. Se fueron a Suecia, donde tuvieron que aprender una lengua, donde ella tuvo que trabajar en una fábrica, y en la que mientras ella hacía este trabajo autómata en la fábrica pensaba sus poemas, ¿no? Aprendió a escribir en otra lengua, que me parece que es una cosa muy importante, pero muy normalizada en Europa, ¿no? Y eso es también un contraste importante que veo desde Estados Unidos y América Latina. Y lo que Agatha Christie dice en el Gran Cuaderno, en un párrafo que yo no puedo olvidar, o sea, yo lo leí y dije, es que es esto, ¿no? O sea, los hombres toman decisiones en tanto que ellos son los que están en el espacio público y son los generales y son los presidentes y son los que tienen el dinero, y después de tomar esas decisiones en las que suelen destruirse los unos a los otros, somos las mujeres o las personas que estamos bajo el cuidado de esas decisiones quienes terminamos arreglando todo, ¿no? Y entonces hay un personaje que ella dice, bueno, ustedes van a la guerra y son héroes, ustedes terminan mutilados y son héroes, ustedes se mueren y son héroes, y somos nosotros quienes recogemos los cuerpos, quienes cuidamos los cuerpos, quienes cuidamos a la infancia, quienes sostenemos los espacios donde tienen ustedes que comer. Y para mí fue como, eso es lo que me importa, ¿no? O sea, no me importa que haya caído una bomba y se hayan muerto muchas personas, porque ya hay mucha gente narrando eso. Me importa qué pasa después de que cayó la bomba, y quién va a recoger los pedazos de la bomba, y quién va a contar la historia de lo que quedó ahí, ¿no? Destruido. Sí. Eso es muy lindo porque digamos que en Ceniza, en la boca y en Casas Vacías, creo que hay una cosa que a mí me ha marcado mucho de cosas que has dicho, y es como, por ejemplo, en Casas Vacías, tú estabas escribiendo un libro y la gente lo lee como, está escribiendo de la madre, y tú Sí. no estabas pensando eso. Y creo que con Ceniza en la boca también, no estabas pensando que era un libro, por ejemplo, sobre migración, y la gente lo ha leído de esa manera. Pero además ha pasado algo que me parece muy, muy bello, es que tus libros han sido ahora traducidos a muchas partes, y lo que he logrado entender es que según la cultura o el lugar, el tema es distinto. Sí. Y quiero que hablemos de eso porque creo que al final uno piensa que está escribiendo sobre algo, pero los lectores también
encuentran otros temas, otras cosas. Sí, sí, o sea, por supuesto que en ambos libros yo sabía que hay temas como transversales que iban a resultar importantes, digamos, en tanto la lectura externa a mí. Por supuesto que sabía que en casas la maternidad era importante, como en Ceniza en la boca es la migración. El problema que yo encuentro con eso y con el punto de vista de diferentes espacios en donde se han traducido es que la gente necesita etiquetar las cosas, ¿no? Y eso a mí me cuesta mucho trabajo porque yo no sabía que era distinta, si de alguna forma lo soy, a las personas españolas hasta que ellos me dijeron que yo era distinta, ¿no? O sea, yo llegaba y claro, entendía que eran españoles y tenían otra cultura y otra forma de expresar su lenguaje, etcétera, pero yo me seguía sintiendo una ser humana, ¿no? Eran ellos quienes venían a ponerme la etiqueta de tú eres extranjera, tú eres mexicana, peruana, ecuatoriana, lo que se les ocurriera, como diciéndome, hay una otredad en ti. Y yo siento que eso es lo que intentan hacer con la literatura que escribimos en Latinoamérica y a lo que me niego rotundamente, ¿no? Porque yo leo a Agatha Christie, pero leo a Alfred Jelinek, pero leo a Rachel Cosk, pero leo a esta mujer Sally Rooney, y para mí son escritoras hablando de su vida y hablando de la vida, de la condición humana en general. No me voy preguntando si es irlandesa, inglesa, húngara, ¿no? O sea, lo que me interesa es como de qué manera ellas están concibiendo lo que sucede a sus personajes y de qué manera sus personajes reflejan la humanidad, ¿no? Y lo que me molesta de las lecturas en las que quieren decir esto solo es de maternidad o esto solo es de migración, es que ya entonces deciden que mis personajes son personas periféricas, que además me molestan como mucho esa palabra, son personas a las que hay que ver como demasiado vulnerables, en tanto un discurso de narrativa política que no nos está sirviendo absolutamente de nada, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Casas como Ceniza hablan de, sí, de una opresión estructural importante, del dolor de las mujeres en las casas, pero también hablan del duelo, pero también hablan del duelo de tomar decisiones, que es una cosa como muy del siglo XXI. La gente tiene miedo a tomar decisiones, no quiere hacerse responsable de sus decisiones, no quiere como problematizarse a sí mismo, y yo creo que yo pongo como, hay veces que tus decisiones están condicionadas por tu contexto político, por tu contexto económico, y eso también te debería de hacer consciente de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, para mí lo mejor es cuando estoy en contra de todo lo que dicen los lectores, porque digo, qué maravilla que haya diversidad de opinión, ¿no? Claro. Y hay una cosa, Brenda, que es muy linda, como que insistes a veces mucho. Claro, escribir es todo un proceso, pero digamos que hay uno importante que es como el desarrollo de los personajes. Sí. Y creo que eso para vos es un poco importante, como el desarrollar los personajes en los libros. Sí, muchos teóricos y muchos colegas están en contra, ¿no? O sea, como es como, no, una novela per se no solo son los personajes, pero yo digo, a ver, quita los personajes y ¿qué te queda? ¿No? O sea, como, es un poco como la paradoja de los escritores dentro del mercado editorial, ¿no? Es como, uy, sí, esto es un trabajo en equipo y hay un grupo. Me parece muy bien y respeto cada una de las funciones del mercado editorial, pero a ver, tú quita al autor que escribe la novela, no queda nada, ¿no? O sea, puedes tener todas las herramientas, pero si no hay alguien que desarrolla eso, no hay libro, ¿no? Y lo mismo pienso en la construcción de la novela. Puede haber una gran atmósfera, puede haber una gran idea, puede haber un sei-qués de la propia novela en sí misma, pero si los personajes no son lo suficientemente complejos y contradictorios, no hay novela. No hay una novela que se sostenga sin personajes complejos. Y yo creo que los personajes complejos son los que reflejan un poco, representan, recrean lo que es la humanidad en sí misma, ¿no? Y hablar de la humanidad es dificilísimo, ¿no? Y yo creo que ahí la literatura, muchísimo más que otros espacios, por eso también me lo pueden contradecir, es en donde podemos escudriñar realmente sobre por qué podemos ser tan monstruosos y tan bellos a la vez en una misma acción, ¿no? Sí, de hecho hay una cosa, claro, tenía un montón de preguntas, pero luego digo, uy, no, esta. Porque otra cosa que has como hecho énfasis es como que
sí se necesita, no sé, que el escritor esté movido por algo o que haya un conflicto en esa persona para escribir. Sí. ¿Cómo es eso? Alguna vez alguien me preguntó que por qué yo no había estudiado, digamos, literatura, ¿no? Uno, porque la oferta en México me parecía demasiado teórica y yo siempre he estado como muy interesada en el proceso. Entonces yo decía, yo no quiero leer gente del siglo XIX, yo quiero leer gente que está escribiendo ahora porque es con quien quiero dialogar, ¿no? Pero un poco como la respuesta seria es, mira, hay cánones literarios y hay espacios académicos, pero no solo académicos, en los que te dicen esto es la literatura. Y generalmente quienes piensan eso son personas de clase media, media alta, ¿no? Que tienen unos estándares de lo que significa el arte y para qué necesitan el arte, que yo siempre he rechazado un poco como esos. Es como, ¿yo por qué voy a ir a que la clase media, media alta me diga qué es literatura, ¿no? Pienso que hay un montón de puntos de vista en el mundo que necesitan ser problematizados, no visibilizados, problematizados, en tanto que la condición humana no es solo la clase media y media alta, ¿no? Entonces siempre trato como de buscar sacarnos de ese lugar cómodo que es la clase media, que además en su contradicción es la que siempre genera las reformas, al menos en el siglo XX es la clase media la que ha generado reformas en los países, la que ha exigido derechos, etc. Y dentro de la literatura me parece que cuando llegan otras formas de utilizar el lenguaje, la literatura en sí misma, digamos como esta cosa etérea, que es muy superior como a cualquier autor, editor o grupo de personas escribiendo, ese juego del lenguaje que además te lleva al gozo, para mí es lo que hay que rescatar siempre. Uno tiene que tener como un conflicto con el mundo y que cuando lo escriba lo tiene que disfrutar, en el término de, incluso cuando estoy enojado estoy disfrutando sacar mi enojo, o si estoy triste estoy disfrutando sacar el proceso que me hace estar enojado con el mundo o triste, o sentir que lo que yo creo que es lo más importante del mundo es realmente lo más importante del mundo en mi universo literario, ¿no? Y hacer que algo sea lo más importante dentro del universo literario, yo creo que es lo que hace que la humanidad siga avanzando, ¿no? O sea, si no creyéramos que hay algo muy importante que hacer, estaríamos estáticos y probablemente no tendríamos teléfonos, tecnología, aviones, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si te interesa tanto el proceso creativo, ¿cómo es tu proceso creativo? No sé que estás escribiendo ahora una novela, pero ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo es el proceso de Brenda? Si la idea empieza en una obsesión, en una cosita, en tomar una notita. ¿Cómo es tu proceso? Si sabemos que te interesa tanto. Sí, yo siempre empiezo con una canción. Sí, empiezo, o sea, es como de pronto, sí, no sé, ha sido diferente con las 3 novelas, pero digamos que con Casas yo me acuerdo que escuchaba como cierta música siempre deprimente, ¿no? Y de pronto llegó esta de Arcade Fire, que se llama Welcome Home Song, y hay o sea, inicia como con estos soniditos, como cuando las casas tienen, no sé cómo se llaman, pero estas cosas que cuelgan y chocan entre sí y hacen sí. Bueno, eso, ¿no? O sea, esa cosa, como eso yo lo oía en casa, ¿no? Mi madre tenía una cosa así, que con el viento o cuando se abría la puerta se escuchaban esos, y fue como, eso es una casa, ¿no? O sea, para mí eso representa una casa, y que le dicen a alguien bienvenido a casa, y pues porque no estaba, y fue como esa canción en un momento en Ciudad de México en la que estaban hablando de personas desaparecidas, que como que me hizo pasita el corazón y dije, uy, aquí hay algo, ¿no? Y entonces empecé como a escuchar como con mayor atención qué era lo que me movía, y así empezó Casas. Y Ceniza también fue escuchar a Ezra Koenig decir, lo he olvidado, I think myself too serious, it's not that serious, y empezar con esta música muy de baile que también fue como, uy, aquí hay algo importante, ¿no? Me estoy tomando yo muy en serio, ¿no? Y algo me movió y me hizo llegar a ese punto. Y con la tercera novela igual, ¿no? O sea, yo sabía, porque afortunadamente he logrado conectar las 3 novelas, siempre hay como un personaje en la novela
O sea, hay como algo que conecta ahí, más allá de los temas. En la tercera novela también fue una canción que se llama Manifest de Andrew Bird, que de pronto como el final de la canción fue como, ay, ya me llegó la historia, ¿no? O sea, como ya sé exactamente qué es lo que, hacia dónde quiero llegar. Creo que lo que te quiero decir es que siempre tengo la idea, pero no es hasta que me toca una canción que sé a dónde voy a llegar. Yo no escribo una novela si no sé cómo va a terminar, ¿no? Si no sé cómo va a terminar, no me siento a escribir porque, puedo escribir 3 y nunca terminar, ¿no? Y las canciones me generan ese proceso de, tenía que llegar a este punto y ya entonces empiezo a construir todo, sí. Y ahí, bueno, ¿en qué punto vas de esta novela que estás haciendo? Pues ya le entregué el borrador a mi agente, sé que hay cosas que trabajar, pero yo creo que estructuralmente ya está, ya lo único que hay que hacer, que es lo que más me gusta de una novela, es ya que está construido todo, pues uno empieza a ponerlo bonito, ¿no? Como a limpiar o jugar más con el lenguaje, con las emociones, a complejizar más los personajes. Sí. Y para llegar a ese borrador, ¿qué tanto tuviste que reescribir o qué tanto...? Tuve que estar en Iowa. ¿Sí? O sea, yo empecé la novela en el AudioBP, junto al río, ¿no? O sea, siempre estaba pensando en el río en esa novela. Escribí un pequeñísimo borrador como de 40 páginas y luego un poco me desentendí de ella y luego volví, yo creo que el año pasado como para tratar de terminarla, y luego ya cuando decidí venir aquí a pasar la primavera dije, lo tengo que terminar allá, y definitivamente eso fue lo que hice, ¿no? Como vuelvo a insistir en tener tiempo para escribir, es un verdadero lujo, la verdad. Sí. Claro, porque creo que ese es uno de los grandes descubrimientos en la Iowa también, que es como tiempo para dedicarse a... Bueno, tú te pasó también que con Ceniza tuviste un tiempo por la pandemia. Exacto. Y aquí vuelves a tener un tiempo Así es. para terminar. Y entonces después de este primer borrador, ¿te vas a reescribir o...? Claro, o sea, es como, yo no creo que la gente tenga que funcionar igual, pero para mí sí es como vomitar todo, sentir como realmente, no es tan literal, pero realmente es como yo, cuando ya no siento nada en el pecho, cuando siento que ya mi pecho está descongestionado de lo que tenía que decir, lo dejo ahí, ahora lo comparto con mi agente porque tenemos una relación muy estrecha, pero lo comparto con Yuri Herrera, y ahí se ha sumado gente a la que quiero y respeto, y les digo, a ver, aquí está esto, ¿no? Quiero escuchar qué es lo que les mueve, qué es lo que no les gusta, qué es lo que entendieron del texto, me hacen sus comentarios, me los guardo, me los quedo un rato, y ahora en verano, que también es como un impasse en Europa, nadie trabaja, en ese momento voy a escribir, pero te digo, ya es más como línea por línea, esto se pudo decir de esta manera o se puede decir mejor, esto suena bien cuando lo leo en voz alta o no, esto es musicalidad o esto no necesita musicalidad, esto transmite bien la metáfora o no. Pero es mi gusto personal, eso no quiere decir que cuando lo lea la gente diga, oye, está bien transmitida la metáfora o no, pero sinceramente eso ya no me importa, eso ya es trabajo de los editores y del mercado editorial. Sí, pero ahí, además de la reescritura, hay algo muy, muy bello, y es como el descansar lo que escribiste, como reposar, la necesidad del reposo. Definitivamente, porque yo sí creo que los libros tienen vida propia, ¿no? O sea, yo odio la metáfora de los libros son como hijos, porque no es cierto, ¿no? Ojalá los libros fueran como hijos, porque al menos con los hijos tienes la oportunidad de decir, se acabó, ¿no? Y un libro nunca está terminado. Todas las obras para mí están inacabadas, ¿no? Y siempre hay como, cuando me hacen leer algo, digo, esto lo escribí fatal, debido a, ¿no? O sea, y con los hijos a lo mejor pasa igual, pero yo digo, esa es responsabilidad de los hijos, que se líen como quieran. Pero sí siento que los libros tienen vida propia. Yo siento que Casas Vacías, yo quería que fuera un producto, digamos, de literario, que se comunicara con la gente con mis propios objetivos personales y políticos, y el libro mismo me dijo,
quítate porque me estás estorbando, y ha recorrido y tiene una vida muy importante en América Latina, ¿no? O sea, no hay día que yo no reciba un comentario sobre casas vacías, ¿no? Les gustó, no les gustó, me da igual, pero hay una comunicación constante con un libro que me dijo, tú me estás estorbando. Suéltame. Suéltame, exacto. Y con Ceniza, claro, y como es una novela tan importante ahora mismo, Casas Vacías, en muchas conversaciones dentro de los clubes de lectura, o sea, mínimo, tampoco le vamos a dar la relevancia que no tiene. Yo sentía, bueno, a mí me gusta mucho Ceniza, es algo que yo necesitaba escribir, que lo reciba el mundo como quiera, y ha tenido también, ha dicho como, me subestimabas, pues mira cómo voy a ser como despampanante, ¿no? Y Ceniza ha hecho cosas que yo creo que nadie se esperaba en ese sentido, ¿no? Entonces, sí creo que si yo hubiera decidido como protegerles en tanto mis propios deseos como escritora, no estaría sucediendo lo que sucede con los libros. Además que Casas se reveló desde el inicio, es como no se publica como de la manera con una editorial, sino que esto fue más un voz a voz primero. Exacto. Como... Y yo lo quería mantener así, sí. Y ella dijo, no, perdona, yo necesito mi vida regulada dentro del mercado. Ya, me crecí de Exacto. Y ahí hay otra cosa que quería preguntarte, es que tenemos Casas Vacías y Ceniza en la boca, y están tomando otros formatos. Casas Vacías en el teatro, y ahora Ceniza en la boca, que se va al cine con Diego Luna. Y escuché algo que dijo Diego Luna que me gustó mucho, que él estaba encantado como con el ritmo de Ceniza en la boca, y ahí vuelvo a conectar como con la música, la importancia de la música tuya en voz. Pero ¿qué significa para vos, como, puede que sea una pregunta muy cliché, pero qué significa, por ejemplo, ver a Casas Vacías, que la viste en teatro, y pues ahora que Ceniza se esté llevando al cine? ¿Cómo ves como esas otras miradas a tus novelas? Porque al final es una mirada a tus... Sí, es una mirada ajena completamente, ¿no? Todavía no sé qué pensar, ¿no? Tengo este conflicto en el que las cosas más importantes de mi vida las sublimo, porque crecí en una familia que me dijo, tienes que tener los pies sobre la tierra siempre, y los tienes incluso que enterrar, ¿no? Y alguien lo dijo, no lo pensé yo, pero me gustó mucho cuando lo escuché, como una no sabe a dónde va, pero una siempre tiene que saber de dónde viene, y eso a veces me juega la mala jugada porque me entierro tanto que no disfruto lo que debería disfrutar, ¿no? Entonces, todavía no sé en términos de escritora lo que eso me significa, ni siquiera como personalmente, pero lo que sí vi ahora que fui a ver la obra y ahora que estuve en la filmación, me pareció como, sí, la literatura es exactamente eso, lo que yo creí que era, que es como que alguien pone algo sobre la mesa, lo comparte en el mundo, y gracias al lenguaje que es tan rico, tan vasto, que se mueve todo el tiempo, que va a conectar con otras personas de diferente manera, y eso va a generar otras cosas y se va a transformar en algo que ya no está ni siquiera en mis manos, y eso es como totalmente revelador en términos de una sí puede transformar el mundo, no cambiar el mundo, pero transformarlo y ser parte de una conversación. Lo que quiere decir es que, aunque hay veces que nosotros creemos que tomamos decisiones individuales que no van a afectar, digamos, socialmente, afectan, ¿no? Y eso me ha hecho sentir como mucha esperanza en la humanidad, como decir, mira, si yo pude hacer esto, imagínate todas las cosas que se pudieran hacer cuando las personas expresan lo que quieren expresar, ¿no? Yo soy una fiel defensora de que todas las personas deberían de tener el ejercicio de los derechos culturales, porque seríamos una sociedad más humana. Brenda, digamos que estás aquí en Iowa como dando unos talleres, pero vos has dado muchos talleres ya, como que eso ha sido parte de como un paralelo a ser como escritora. Si uno pudiera pensar en qué has aprendido de esos talleres con otros, de conversar con gente que quiere escribir, pero sobre todo muchos de ellos que están empezando, ¿qué es lo que podrías decir? ¿Cuál es como ese aprendizaje?
ahí es en donde me pongo muy romántica y yo pienso, o sea, qué maravilloso que yo de pronto haya decidido utilizar el lenguaje para tratar de expresar algo que a mí me interesaba y de pronto eso me puso en otro lugar en el mundo, ¿no? O sea, yo era como una persona muy común, muy corriente en todos los sentidos, incluso un tanto invisibilizada en términos de clase social y a veces y también como una persona migrante en España, y de pronto los libros me aventaron como al espacio público sin yo pedirlo, digámoslo, y me hicieron otra persona, ¿no? O sea, el discurso que ahora tengo no es un discurso que yo haya como tratado de construir de forma consciente, sino que justamente las conversaciones con lectoras, los workshops, los círculos de lectura, las conferencias, los conversatorios, las presentaciones, el intercambio con otros colegas, con estudiantes, me han hecho ser mucho más consciente de la necesidad de compartir cosas y de lo mucho, yo siempre se lo digo especialmente a las personas con las que trabajo sus historias o con las lectoras que están realmente muy apasionadas, es, tú crees que me debes algo porque te ha conmovido mi historia o te ha gustado lo que hemos conversado en términos de construcción de tu propia historia, pero para mí es como, ¿qué clase de regalo y privilegio tengo yo en esta vida de que hay personas que confían en mí, que confían en mi trabajo y les importa lo que digo y generamos una conversación y generamos ficción, ¿no? O sea que para mí es como, yo realmente estoy consciente de la cuota social y política que tengo que pagar, de la deuda política que tengo que pagar por ser una escritora, digamos, pública. Y digo, lo pagaría 10,000 veces, porque todas las personas con las que he conversado, que me han enriquecido con sus historias, con sus puntos de vista, que me han mostrado otra parte de la humanidad, es como, o sea, que me disculpe quien me tenga que disculpar, que se enoje quien se tenga que enojar, es el mejor regalo del mundo, ¿no? Y es cuando digo, claro, por eso los hombres escritores o artistas no quieren quitarse ese lugar de privilegio, porque es maravilloso poder escuchar que otras personas conversen contigo y te compartan, es como, te dan un poder muy grande y eso hace que tu propio lenguaje como persona cambie y te sientes persona, y eso es como increíble. Pensaba si conversar, escribir también es conversar un poco. Sí, es como, fíjate, es que es así, tú conversas contigo misma, ¿no? Empiezas a crear la historia y te peleas contigo y luego escuchas música o vas a una exposición o al cine y te vas retroalimentando de las ideas y las obras de otras personas. Y luego cuando tú ya generas algo, empieza esa otra conversación que lleva a otra conversación, que lleva a otra conversación y se vuelve como yo me lo imagino como la sinapsis de las neuronas en el cerebro, ¿no? Que se van conectando y se va haciendo como un conocimiento más profundo. Yo digo, o sea, yo quisiera creer que todos los seres humanos nacieran justo para generar ese conocimiento que se me da porque sé hacer algo medianamente bien, ¿no? Es increíble. Qué bueno. Tú hablas mucho de Kundera como de ese gran escritor, pero el otro día, por ejemplo, también dijiste como, ay, no han leído La Plaza de Diamantes de Mercedes Rodoreda, sí. Pero como para ir cerrando, ¿qué otros de esos autores? Bueno, y Agatha Christie, sí. que ese libro es increíble, pero ¿qué otros están en tu lista como indispensables? Hay un libro que siempre me llevo cuando me muevo de casa más de un mes, que se llama Los hijos de Sánchez, que ni siquiera es un libro literario, es un libro antropológico que se editó en México en 1950, cuando México estaba vendiéndole al mundo que era un país civilizado, desarrollado, etcétera, y llegó este estudio a decir, perdona, pero tu pobreza y las historias de vida contradicen. Y fue tan duro y tan impactante ese libro que lo prohibieron, ¿no? O sea, es un libro que ya no circuló, y que los libros que existen por ahí, todos tienen la particularidad de que están viejos y mojados, ¿no? O sea, todos están amarillentos y mi madre tiene uno y yo me conseguí otro y me lo llevo todo el tiempo porque eso me recuerda a lo que decía hace ratito, ¿no? Yo vengo de esta clase social que cuando lo leí a los 10 años creí que era que podría haber sido mi tía la que contaba esto, ¿no? Y lo leí como si fuera yo creía que un libro siempre era ficción cuando tenía 10 años, y lo leí como ficción
cuando en realidad estaba leyendo unas historias horribles, y eso me amplió la forma de comprender el mundo tan pequeña, no como un logro mío, sino como un logro de la oralidad que tiene ese libro. Me interesa mucho Elfriede Jelinek, que es además una mujer que cuando ganó el Nobel hubo mucha gente del Nobel que renunció a ser parte del Nobel porque decían cómo le van a dar el premio a esta mujer por el tipo de literatura que escribe, que habla de la violencia hacia las mujeres. Me interesa muchísimo, aunque parezca que no, Horacio Quiroga, también me formó como lectora. ¿Qué otro me parece como muy importante? Hay una autora que nunca me sé cómo se llama, pero escribió, en español se llama El Museo, me he olvidado el nombre, El Museo del Dolor, algo así, que habla sobre el conflicto entre Bosnia y los yugoslavos. Esa, para mí, esa escritora es maravillosa porque sabe describir todas las falacias que existen en Europa y de que son una democracia, etcétera, sin tener que decir Europa no es una democracia, ¿no? Y José Agustín me interesa mucho en términos que es el primer escritor mexicano que mostró que podías escribir un libro con el lenguaje que tiene la gente común y corriente, ¿no? Que no tenía que ser refinado. Me parece que Ciudades Desiertas y La Tumba fueron importantísimos. Yuri Herrera, me parece que toda persona que escribe después de haber leído a Yuri Herrera en tanto generaciones se ha dado el permiso de jugar con el lenguaje como hacía mucho que no se jugaba en México. Y estoy segura de que Merced Rodoreda con La Plaza del Diamante me parece que es como de la misma importancia de Gabriel García Márquez, ¿no? Lo que pasa es que es mujer y es catalana y fue exiliada, no tuvo la repercusión, pero García Márquez escribió de Rodoreda y justamente decía, ¿por qué nadie está leyendo esta novela? Y yo diría que Gabriel García Márquez, para bien y para mal, ¿no? Es el único autor que ha leído todos los miembros de mi familia cuando no todos los miembros de mi familia han leído mis libros, ¿no? O sea, las 4 personas de mi familia, hermanos y papá, todos han leído a Gabriel García Márquez, ¿no? Es como sí, él también nos ha enseñado que se puede escribir para todo el mundo, ¿no? Sí. Mira que terminamos circular porque empezaste con Juan, con el diario José Agustín y cerramos. ¿Y a vos te gustan los finales redondos? Me gustan los finales redondos. ¿Te gustan? Sí. Pero lo voy a romper porque en esto que escuché de Diego Luna hablando de Ceniza en la boca decía, y lo bueno de Brenda Navarro es que viene más de ella, como que vamos a esperar mucho más de ella. Esta novela de la que estamos hablando, ¿cuándo tienes ganas de que la leamos? A mí me gustaría mucho hablar de ella el próximo año, ¿no? O sea, creo que este año todavía está para editar, quién sabe la vida, porque este año Colombia me está llamando muchísimo, ¿no? Voy a ir muchas veces a Colombia este año. Pero yo creo que el próximo año me gustaría como dedicarme a hablar de la novela, porque además, ¿sabes qué? Yo sí quiero creer que después de esta novela, que de verdad yo creo que habla de los mismos temas, pero es muy distinta, y también creo que va a ser una novela menos leída, pero no me importa, ¿no? En absoluto, o sea, no es una novela fácil. Siento que con esa novela he terminado de hablar de los temas que me interesaban hasta el año pasado, ¿no? Y ahora ya me interesan otras cosas, ya quiero explorar otra forma de lenguaje, quiero explorar otras formas de narrar el mundo, ¿no? ¿Y no es fácil por la estructura, por la escritura, por el tema? Creo que es muy experimental. Ah, qué bien. Sí. Claro que ya creo que Ceniza y Casas te han dado la lección de que en algún momento te dirán, suéltame. Sí, pero sabes que yo, al ser tercera hija, ¿no? Sé que las terceras terminamos dando lecciones muy fuertes como en la dinastía, y pienso, esta a lo mejor me enseña a la mala. Y está bien, porque también alguna vez dije hace poco como, una tiene que aferrarse a escribir un libro porque es lo que necesita escribir. Y a lo mejor este libro se lee mucho o poco, me da igual, es lo mismo que decía de Ceniza cuando iba a salir, pero mi trabajo ya terminó
y el libro tendrá los lectores que necesita y está bien, ¿no? O sea, está bien dejar que el libro sea un libro y reconfigurarse de tal forma que la literatura sea su vida, pero que no marque los pasos de su vida mismo, ¿no? O sea, ahora mismo quiero dejar de ser escritora un tiempo, probablemente eso es lo que te quiero decir. Wow. Sí. Pues no mucho. Pues veremos cómo le va al libro. Pues veremos. Tendremos que esperar. Brenda, muchas gracias. No, gracias a ti. Fue una muy rica conversación. Y Gracias. ahí nos vamos siguiendo, y a los que nos están escuchando, leyendo o viendo en Iowa Literaria, pues que sigan ahí conectados.